pues como ven que nos arrancamos. Perfecto. ¿Alguno tiene algún comentario de hasta lo que llevamos hasta ahora? ¿Han tenido alguna experiencia? ¿Han estado aplicando o trayendo a la vida cotidiana todo lo que hemos estado leyendo hasta ahora? Todo lo de, pues, como las mentiras y el mentiroso y lo que la mente nos dice y empezarlo a cuestionar o por lo menos a no creernos al 100 todo lo que nos dice el contenido mental. Más o menos lo han estado llevando a la vida o se queda en que cerramos el libro y hasta el próximo jueves que lo volvemos a abrir. ¿Cómo se han sentido? No, bueno, mira, sí, Raúl, a mí Sí, pues me ha movido esto hasta las entrañas, ¿no? Siempre hemos hablado mucho del ego, el ego aquí, el ego allá, pero realmente no había entendido muy bien y ahora me están aclarando muchas cosas, muchas dudas que yo tenía. Así que ok. se me hace fabulosa la experiencia esa que estamos recibiendo gracias a ti. Te lo agradezco muchísimo, realmente estoy aquí más puesto que un calcetín. Qué bueno, Raúl, me da muchísimo gusto Sí, porque efectivamente puede llegar a ser tan abstracto este tema que pues nos podemos quedar perdidos un poco entre las ideas y los conceptos porque a veces es difícil entender concreta y prácticamente a qué nos referimos con eso que tú dices, con el ego y con el cuerpo mental o todo eso. Y aquí en la voz del conocimiento nos lo ponen tan claro y es tan aterrizado todo que empieza a hacer muchísimo sentido. Además de que, bueno, pues estamos listos, o sea, las personas no en balde vamos viviendo un montón de cosas, van pasando los años, nos van haciendo que vayamos pues notando lo que va ocurriendo en el día a día, cuando me dejo llevar por los pensamientos, cuando las emociones se desbordan, lo que ocurre con nuestras relaciones, con la forma en la que nos llevamos con los demás, un montón de cosas. Entonces, todo eso, pues va siendo experiencia de vida que nos va llevando a que cada vez vayamos siendo más conscientes, nos vayamos dando más cuenta de las cosas y pues es la sabiduría que la experiencia, los años y pues el estudio da, ¿no? Entonces, pues me da muchísimo gusto que te esté haciendo sentido, que te esté ayudando, que te esté aclarando las cosas. Y pues nada, vamos a seguirle porque apenas estamos calentando motores. Hoy vamos a ver el tema del cuentista famoso, ¿no? mm, ¿Algún otro comentario, alguien? Sí, yo voy, Rocío, no Sí, abro sí, la mi cámara Pati, por lo de la luz, no pero, te preocupes. gracias. Pero bueno, yo estoy manejando un poco más el observador, precisamente como para poder observar em, qué vivencias son las que estoy teniendo y si realmente son lo que me habla mi ego o me habla la intuición. Ok, Y he estado, bueno, de todo esto tocando el tema de intuición, estoy viendo también, o sea, tratar de ver las diferentes fases de intuición, que eso yo creo que de alguna manera también te podría ayudar dentro de lo que es la misma observación, lo que es claro. la clarividencia, lo que es la claro audiencia, Clariaudiencia. Ujú. claro sapiencia, y eso, entonces, eso es lo que me ha ayudado mucho y me ha gustado mucho. Qué bueno, a poder distinguir y saber identificar cuándo es uno y cuándo es otro, Exacto. Cuando ¿no? entra el ego, entra el miedo Sí, y cómo saber manejar la intuición. ¿Cuándo es la intuición, miedo o ego? sí, muy Y bien. eso ¿Cuándo es la voz del observándome. conocimiento? Claro, claro. Exacto. Ujú. Muy bien, pues qué bueno que te está ayudando en este momento en el que estás entrando en contacto con ese aspecto que todos tenemos, que es esta voz de sabiduría, que es uno de nuestros aspectos superiores y del cual tenemos poca conciencia y obviamente poco contacto, pero en cuanto empezamos a reconocer y empezamos a, como tú dices, a saber distinguir, podemos discernir cuándo es uno y cuándo es otro, cuándo es la voz del conocimiento y cuándo es la voz de la sabiduría, ¿no? O cuándo Así es. es el ego contra la intuición. Y bueno, pues como de alguna manera todos somos bastante novatos en esto, pues tendremos que llevar a cabo esta práctica en la que a veces
a veces le atinaremos, a veces nos equivocaremos y creeremos que es uno cuando realmente es otro, pero a fin de cuentas es una práctica, es algo, una nueva habilidad que estamos apenas probando, que estamos integrando y pues en esa práctica iremos haciéndonos mejores, iremos reconociendo cada vez con más certeza y con más claridad cuándo es mi conciencia superior o esa conexión que yo tengo con cosas que no son tan concretas y tan visibles, y cuando es la voz del conocimiento, con todo ese conocimiento que yo ya traigo, toda esa cantidad de datos almacenados que son los que mi mente procesa, porque no es más que un procesador de datos, mi mente que me sirve mucho, me sirve para la vida cotidiana, me sirve para hacer análisis, para poder evaluar, para poder recordar, para poder concluir, pero que todo está basado en datos guardados, en conocimiento previo. Si ese conocimiento es puro, está basado en la verdad, es conocimiento correcto, pues qué bien, porque entonces la respuesta que yo voy a dar, lo que ese procesador de datos me va a permitir concluir y razonar, va a ser muy bueno. Pero cuando el procesador de datos se toma como base para hacer su proceso de razonamiento y de conclusión ideas o conceptos erróneos, cuando son ideas que he guardado, he ido grabando, pero proveniente de mentiras, de cosas que no son reales, que no están apegadas a la verdad, pero que yo creí porque alguien me dijo, porque yo lo vi, porque así se hacía, porque de chiquito así me lo explicaron. Entonces resulta que mi proceso de razonamiento tiene como base la no verdad, lo falso. Y por supuesto, entonces, lo que va a arrojar en mi proceso de razonar y de evaluar y de concluir, pues va a ser otra falsedad, otra mentira. Y entonces, en ese proceso de grabar mentiras, procesar mentiras y corregir y concluir mentiras, pues yo voy creando una realidad distorsionada y en esa realidad distorsionada voy teniendo como consecuencia dolor, sufrimiento, conflicto, abatimiento, y entonces parece que la vida es eso, parece que la vida es problema y que la vida es esfuerzo y que la vida es conflicto y trabajo y limitación, pero lo único que estoy haciendo es procesando datos que vienen del conflicto, de la limitación, del error. Entonces, bueno, empezarnos a ser conscientes de eso para nosotros se nos ha hecho no solo extraordinario, liberador, pero sobre todo nos ha permitido empezar a rectificar y a corregir todo lo que me lleva a una experiencia no armoniosa, no agradable, no satisfactoria y empezar a cuestionar primero de dónde vienen mis proyecciones mentales y entonces elegir cambiarlas, ¿no? Que esa es pues nuestra gran prerrogativa como humanos, el tener la posibilidad de seguir creyendo ciega y automáticamente todo lo que mi procesador de datos me manda o empezar a aplicar la libertad que tengo de elegir y decir, esto sí lo tomo porque me sirve, esto no lo tomo, lo descarto y empiezo a construir una nueva visión, una nueva enfoque de la vida. Y eso como consecuencia nos va a dar una nueva realidad, una nueva experiencia para vivir, mucho más satisfactoria y mucho más dirigida hacia lo que realmente queremos vivir, ¿no? Entonces, bueno, por eso se nos hizo tan valioso y tan apropiado compartir con todos los que podamos, especialmente, bueno, pues con nuestra querida comunidad de Zephyr, este planteamiento, esta propuesta de no le creas tanto al cuentista y empieza a abrir los ojos para que puedas construir tú la experiencia que quieres vivir.
Entonces, bueno, pues como ven que entramos de lleno al tema del capítulo del cuentista, si les parece bien. Estamos entonces aquí, en el tema del cuentista. Entonces vamos a empezar con la lectura, explorar los personajes de la historia. Aquella noche en el desierto es lo que yo denomino mi retorno al sentido común. Había estado viviendo en una historia que había creado yo mismo durante toda mi vida sin siquiera darme cuenta. Una vez que me di cuenta, empecé a cuestionar todas las cosas en mi historia. ¿Es verdad que soy lo que creo que soy? ¿Es verdad lo que creo sobre todas las demás cosas? Reexaminé la historia de mi vida y no me gustó todo el drama que había creado. Queda inventarme a mi ánimo de nuevo. El primer paso consistió en eliminar de mi historia lo que sentía que no era verdad y en descubrir lo que era verdad. Vi que lo que yo denomino el marco del sueño es verdad porque nuestro creador crea ese marco y es el mismo para todos. Nuestros acuerdos sobre cómo denominar los objetos en el marco también son verdad, porque así es como describimos nuestra realidad virtual. La letra A es una A porque así la llamamos y estamos de acuerdo. La palabra perro describe un tipo de animal que estamos de acuerdo en llamar perro. El conocimiento utilizado de este modo no es más que una herramienta para la comunicación, pero casi todo lo que es abstracto es una mentira. Lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo, lo que es bello o feo. Descubrí que más del 90% de los conceptos que había almacenado en mi mente estaban basados en mentiras, especialmente los conceptos que creía sobre mí mismo. Puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Soy de este modo, nunca seré de aquel. El problema no es realmente el conocimiento, sino lo que contamina este conocimiento. Y esa es la mentira. Pude ver que había mucha necedad en la manera en que aprendemos a escribir nuestra historia. ¿Cómo ocurrió esto? Antes de que yo naciera en este cuerpo físico, una sociedad entera de cuentistas ya estaba aquí. La historia estaba en curso y de su historia aprendí a crear la mía propia. Los cuentistas que están aquí antes de nosotros nos enseñan a ser seres humanos. En primer lugar, nos dicen lo que somos, un niño o una niña. Después nos dicen quiénes somos y cómo debemos o no debemos ser. Nos enseñan a ser una mujer o a ser un hombre. Nos dicen que seamos una mujer digna, una mujer decente, un hombre fuerte, un hombre valiente. Nos dan un nombre, una identidad y nos dicen el papel que desempeñamos en su historia. Nos preparan para vivir en la selva humana, para competir los unos con los otros, para controlarnos mutuamente, para imponer nuestra voluntad, para luchar contra nuestra propia especie. Por supuesto, me creí lo que los cuentistas me dijeron. ¿Por qué no iba a hacerlo? Me llenaron de conocimiento y yo utilicé ese conocimiento para copiar su estilo y crear mi arte de un modo parecido. Oí a mis hermanos mayores compartir sus fuertes opiniones con mi padre. Intenté hablar y me hicieron callar de inmediato. Olvídate, no tenía voz. Como dije antes, apenas podía esperar para tener una opinión propia. No importaba qué opinión fuera, solo quería imponer mi opinión y defenderla con todo aquel rigor. De niños, somos testigos del modo en el que otras personas se relacionan con los demás, y esto se convierte en el comportamiento normal para nosotros. Vemos a nuestras hermanas y hermanos mayores, o a nuestras tías y tíos, o a nuestros padres y vecinos en relaciones románticas. Sufren, pero creen que aman. Vemos cómo se pelean y no podemos esperar para crecer y hacer lo mismo. La mentalidad que tenemos cuando somos niños es, caramba, parece divertido. Todo el drama que sufrimos en nuestras relaciones es porque somos testigos de muchas mentiras cuando somos inocentes y utilizamos esas mentiras para formar nuestra propia historia.
continué estudiando la historia de mi vida y lo que descubrí es que todo lo que hay en mi historia tiene que ver conmigo. Por supuesto, tiene que ser así porque yo soy el centro de mi percepción y la historia proviene de mi punto de vista. El personaje principal que vive en mi historia se basa en alguien que existe realmente. Eso es verdad. Pero lo que creo sobre mí no es verdad. Es una historia. Creo el personaje de Miguel y no es más que una imagen que se basa en lo que estoy de acuerdo en creer sobre mí mismo. Proyecto mi imagen sobre otras personas en la sociedad y esas otras personas perciben esa proyección, la modifican y reaccionan ante mí según sus propias historias. Esto es súper interesante porque la verdad es que nos damos cuenta de que todo es una serie de interpretaciones, percepciones, distorsiones y respuestas a todas esas distorsiones y a todas esas percepciones. Entonces resulta que no importa lo que yo haga, cuánto me esfuerce en agradar a los demás, cuánto quiera yo satisfacer o cumplir con lo que la sociedad me diga o con lo que el entorno mande. De todos modos, los demás van a ver mi versión, más bien su versión de mí en su propia historia. Nunca me van a ver a mí, así como yo no los veo a ellos. Yo no veo la realidad, yo veo mi realidad y mi realidad se fue conformando con todo lo que fui conociendo desde pequeño, cómo era la vida, cómo se trataban unos a otros, cómo se comportaba un hombre, cómo se comportaba una mujer, qué era tener una relación de pareja, qué era ser mexicano, cómo hay que conducirnos en la calle, si voy manejando el auto, qué se vale, qué no se vale, si estoy en un banco, estoy en el súper o estoy en el cine, cómo es natural que yo tenga que competir por el mejor lugar, por el primer puesto, por la atención más rápida. O sea, todo lo que vivimos lo vamos integrando al guión de nuestra historia y vamos creando nuestra propia historia. Entonces resulta que ni siquiera es mi realidad, es la realidad que tomé de todos los demás. Y luego empiezo a relacionarme con otras personas. Y ahí es historia contra historia, ¿no? Porque todos somos historias andantes, historias caminantes. Entonces, es bien interesante cuando me empiezo a relacionar con los demás y empiezo a vivir mi vida con todo esto en mente, porque entonces hay un montón de cosas que ya no hago de manera tan automática como siempre las había estado haciendo, ya no me creo todo lo que los demás dicen o lo que mi propia voz interior me dice, ya no se me hace todo tan normal como siempre se me había hecho. Entonces, la verdad es que la vida realmente, muchachos, se empieza a transformar ante nosotros. Y todo parte de que, como dice Patti, dejamos de ser el personaje protagónico en la historia y nos distanciamos un poquito y nos convertimos en el observador y empezamos a ver la historia desde fuera, mi historia, en la que yo siempre he estado metido, involucrado, envuelto, empapado y que he seguido sin cuestionar, sin pensar, simplemente dando el siguiente paso y dando el siguiente paso y siguiendo el guión, pero nunca había sido capaz de como que salirme del escenario en el que yo soy el actor y sentarme en la butaca donde soy el espectador y decir, a ver, quiero ver la historia ya no desde la posición de la primera persona, sino desde una tercera persona, donde empiezo a analizar al personaje y digo, mira qué interesante, mira cómo responde el personaje Rocío, en mi caso, ¿no? El personaje Patti, el personaje Raúl, Silvia, Norma, Adriana, mira cómo responde, mira cómo se engancha con los demás, mira cómo reacciona, mira cómo cree que así está bien hacer las cosas. Y entonces empiezo, como dice aquí el autor, empiezo a ver mi propia historia, pero desde la distancia, desde un nivel de conciencia superior observando. Y ahí es donde empiezo a notar
todas estas distorsiones, interpretaciones y todo eso que nunca había visto. Entonces es empezar a ver nuestra vida desde una posición distinta y se ve diferente. Y eso, bueno, ya nos pone en la posibilidad de empezar a vivir una vida diferente y a crear una realidad distinta, ¿no? Bueno, dice, después descubrí que dado que es mi historia, también creo una imagen para cada personaje secundario que vive en mi historia. Los personajes secundarios se basan en gente que realmente existe, pero todo lo que creo sobre ella es una historia que he creado yo mismo. Creo el personaje de mi madre, el personaje de mi padre, el personaje de cada uno de mis hermanos y hermanas, de mis amigos, de mi amada, incluso el de mi perro y mi gato. Conozco a una persona, la califico. Establezco juicios sobre esa persona basados en todo el conocimiento que esté en mi mente. Este es el modo en el que mantengo su imagen en mi memoria. En mi historia, eres un personaje secundario que es mi creación y yo actúo recíprocamente contigo. Tú proyectas lo que quieres que crea de ti y yo lo modifico según lo que yo creo. Ahora, estoy seguro de que eres lo que yo creo que eres. Ya saben, ¿no? El malo, el bueno, la víctima, el tramposo. O sea, cómo le vamos poniendo etiquetas a todos. Mi hermana, la chismosa. Mi amigo, el que a todo le pasa. Mi jefe, el exitoso. Y así le vamos poniendo, cada personaje va siendo calificado y convertido en un personaje secundario en mi historia. Y según ese personaje, ya me empiezo a relacionar con ellos. Pero realmente no me estoy relacionando con ellos, me estoy relacionando con la versión de ellos que yo construí en mi propia historia. Ahora estoy seguro de que eres lo que yo creo que eres. Quizá hasta te diga, te conozco, cuando la verdad es que no te conozco en absoluto. Solo conozco la historia que creo sobre ti. Yo tardé bastante tiempo en comprender que solo conozco la historia que elaboro sobre mí mismo. Durante años pensé que me conocía hasta que descubrí que no era la verdad. Solo conocía lo que creía sobre mí mismo. Y entonces descubrí que no soy lo que creo que soy. Wow. Fue muy interesante y también muy aterrador descubrir que en realidad no conozco a nadie y que tampoco me conocen a mí, porque todos solo estamos viendo versiones de unos de otros, nuestras versiones personales. La verdad es que solo sabemos lo que conocemos y lo único que realmente conocemos es nuestra historia. Una historia, un cuento, una ilusión. Pero, ¿cuántas veces has oído a alguien decir, conozco bien a mis hijos, nunca harían algo así? ¿Crees que realmente conoces a tus hijos? ¿Crees que realmente conoces a tu pareja? Bueno, probablemente estás seguro de que tu pareja no te conoce a ti. Tal vez estás seguro de que nadie te conoce realmente, pero ¿en realidad te conoces tú a ti mismo? De hecho, ¿conoces realmente a alguien? Yo solía creer que conocía a mi madre, pero lo único que sé de ella es el papel que le asigno para que actúe en mi historia. Tengo una imagen del personaje que representa el papel de mi madre. Todo lo que sé sobre ella es lo que creo de ella. No tengo ni idea de lo que tiene en su cabeza. Solo mi madre sabe lo que es y seguramente tampoco ella lo sabe. Lo mismo es verdad para ti. Tu madre puede jurar que te conoce muy bien, pero ¿es verdad? No lo creo. Sabes que no tiene ni idea de lo que tú tienes en la mente. Solo sabe lo que cree sobre ti. Y eso significa que no sabe casi nada. Eres un personaje secundario en su historia y desempeñas el papel del hijo o de la hija. Tu madre crea una imagen de ti y quiere que te ajustes a la imagen que ella crea. Si no eres lo que ella quiere que seas según su historia, ¿adivinas qué ocurre? Se siente herida por ti e intenta que te ajustes a su imagen. ¿Le suena eso de
es que yo nunca te creí capaz, es que tú, qué tal, y que lo que yo siempre esperé de ti, y todo ese drama en el que nos envolvemos, porque sobre todo con los más cercanos, porque según nosotros sabemos quiénes son, sabemos lo que podemos esperar de ellos, pero realmente lo único que sabemos es cómo es su personaje en nuestra historia que nosotros mismos creamos. Entonces, más bien, yo quiero que el personaje de mi hijo en mi historia actúe como yo creo que ese personaje tendría o debería de actuar. Y cuando mi hijo hace algo distinto a lo que el personaje que yo creé debería de hacer, entonces me sorprendo, me enojo, me ofendo, me indigno, porque es más, ¿cuánta gente hay que no ha dicho, es que no te reconozco? ¿No? O sea, es que en mi historia tu personaje no haría eso, ¿por qué estás haciendo eso? Y así son las relaciones de complejas, muchachos. Esa es la razón por la que siente la necesidad de controlarte, de decirte qué hacer y qué no hacer, de darte todas sus opiniones sobre el modo en el que debería de ser tu vida. Ahí sí, las mamás somos cañonas. Porque además, como desde chiquitos lo conocemos, o sea, ese personaje secundario está en nuestra historia desde que nació, entonces, pues claro que estamos seguras de que sabemos hasta cuándo tiene frío. Por eso, ponte suéter, mijito, porque yo sé que ya es la hora en que te da frío, ¿no? Esta historia entre mamás y hijos es, bueno, como para morirse de la risa. Cuando sabes que solo se trata de su historia, ¿por qué molestarte en defender tu punto de vista? No importa lo que digas, de todos modos no te creerá. ¿Cómo puede creer tu historia cuando no es su punto de vista? Lo mejor que puedes hacer es cambiar de conversación, disfrutar de su presencia y amarla tal y como es. Cuando te des cuenta, perdonarás a tu madre por cualquier cosa que te haya hecho, según tu historia. Claro está, aparte. Únicamente mediante el acto de perdón, ay, déjenme, ya. Únicamente mediante el acto del perdón, tu relación con tu madre cambiará por completo. Perdón y conciencia, muchachos, estar conciencia de esto. Mi madre me trata como me trata porque en su versión de su historia yo tendría que estar haciendo esto. Entonces, ¿para qué me peleo con ella si ella no me está viendo ni me está escuchando? Está escuchando y viendo a su personaje secundario, a su hijo, en su historia, en su cuento. Entonces, lo único que tendríamos que hacer los humanos unos con otros es amarnos, aceptarnos y dejar de querernos influir y convencer unos a otros. Una vez que descubrí que la gente crea y vive su propia historia, ¿cómo podía seguir juzgándola? ¿Cómo podía tomarme personalmente cualquier cosa sabiendo que no soy más que un personaje secundario en su historia? Sé que cuando hablan conmigo realmente están hablando con el personaje secundario de su historia. Y cualquier cosa que la gente diga sobre mí no es más que una proyección de la imagen que se han hecho de mí. No tiene nada que ver conmigo. No pierdo el tiempo tomándome las cosas personalmente. Centro mi atención en crear mi propia historia. Cada uno de nosotros tiene el derecho de crear su propia historia, de expresarnos a nosotros mismos a través de nuestro arte. Pero ¿cuántas veces intentamos que los personajes secundarios de nuestra historia se ajusten a las imágenes y los papeles que creamos para ellos? Queremos que nuestros hijos sean como nosotros queremos que sean. Bueno, pues malas noticias. Esto no ocurrirá nunca. Bueno, creo que ya varios lo sabemos, ¿no? Y cuando nuestra pareja no se ajusta a la imagen que creamos de él o de ella, nos enfadamos o nos sentimos heridos. Entonces, intentamos controlar a nuestra pareja. Tenemos que decirle qué hacer, qué no hacer, qué creer, qué no creer. Incluso le decimos cómo andar, cómo vestirse o hablar. Hacemos lo mismo con nuestros hijos y se convierte en una guerra sin control y en dramas familiares y en reuniones horribles y en relaciones conflictivas. Qué cañón. La vida en este cuerpo físico es muy corta, aun cuando lleguemos a vivir 100 años. Cuando descubrí esto, decidí no perder mi tiempo en crear conflictos, en especial con las personas que amo. Quiero disfrutar de ellas y lo hago amándolas por ser quienes son, no por lo que creen. La historia que la gente crea no es importante. No me interesa si la historia de mi madre no concuerda con la mía. La amo y disfruto de su presencia. Sé
no imponerle mi historia. No impongo mi historia sobre nadie. Respeto su historia, escucho su historia y no la censuro. Es decir, no juzgo, porque ni siquiera sé qué historia hay en la mente de las otras personas. Entonces, estoy juzgando algo que solo está en mi historia. Si otras personas intentan escribir su historia, significa, no, tu historia. Si otras personas intentan escribir tu historia, significa que no te respetan. No te respetan porque consideran que no eres un buen artista, que no puedes escribir tu propia historia, aun cuando naciste para escribir tu propia historia. El respeto proviene directamente del amor. Es una de las grandes expresiones de amor. También me respeto a mí mismo y no permito que nadie escriba mi historia. Mi historia es mi responsabilidad, es mi creación. Yo soy el artista y respeto mi propio arte. Puedo comparar mi arte con el de otras personas, pero yo tomo mis propias decisiones y me responsabilizo de mi creación. Cuando me di cuenta, bueno, pregunta, ¿me responsabilizo de mi creación? O sea, realmente, chicos, eso llévenlo hacia adentro. ¿Me responsabilizo de mi creación? ¿O le echo la culpa a los demás y les digo, tú me hiciste, tú me forzaste, por tu culpa me siento así, me hace sentir no sé cuánto? Porque realmente nadie nos hace sentir nada y nadie nos hace nada. Todo es nuestra creación. Yo me siento como me siento por lo que estoy creando en mi propia historia. Entonces, pregunta, ¿nos responsabilizamos de nuestra creación? Cuando me di cuenta por primera vez de que no me gustaba mi historia, pensé, de acuerdo, el autor soy yo, cambiaré mi historia. Lo intenté y fracasé. Y lo volví a intentar y volví a fracasar muchas veces porque estaba intentando cambiar todos los personajes secundarios de mi historia. Creí que si cambiaba los personajes secundarios, estaba cambiando mi historia y no era verdad en absoluto. El problema no reside en los personajes secundarios de nuestra historia. Aguas para los que queremos cambiar a los demás y que los demás sean así y así y tal. El problema no reside en los personajes secundarios de nuestra historia. Lo que vemos en ellos no es más que una proyección de lo que creemos. Y ese es un problema secundario. El problema más importante lo tenemos con el personaje principal de la historia. Si no nos gusta nuestra historia, es porque no nos gusta lo que creemos sobre este personaje. Solo hay un medio para cambiar nuestra historia y consiste en cambiar lo que creemos sobre nosotros mismos. Este es un gran paso en la maestría de darse cuenta. Si eliminamos las mentiras que creemos sobre nosotros, las mentiras que creemos sobre todas las demás personas cambiarán casi como si fuera por arte de magia. Entonces, los personajes secundarios de nuestra historia cambiarán, pero eso no significa que sustituimos a una persona por otra. Los personajes secundarios son los mismos. Lo que cambia es lo que creemos sobre ellos. Esto cambia lo que nosotros proyectamos sobre ellos. Y con ese cambio, el modo de relacionarnos con ellos también cambia. Y ese cambio propicia, a su vez, un cambio en el modo en que nos perciben a nosotros. Y con ese cambio, el personaje secundario que nosotros representamos en su historia cambia. Igual que una ola que hace ondas en el agua, nos cambiamos a nosotros y todo lo demás cambia. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o estuvo muy enredado? Porque es yo cambio, el otro cambia, entonces el otro cambia lo que percibe de mí y entonces ya cambiamos todos. ¿Le entendimos o lo volvemos a leer? Lo volvemos a leer, ¿no? Porque efectivamente, como dices, yo cambio, el cambio, tú cambias, nosotros Sí, lo cambiamos. volvemos a leer, por favor. La palabra cambio estuvo buena. Vosotros cambiáis y todo lo demás. Ok, vamos. Déjenme ver desde aquí. Este dice, solo hay un medio para cambiar nuestra historia y consiste en cambiar lo que creemos sobre nosotros mismos. Este es un gran paso en la maestría de darse cuenta. Si eliminamos las mentiras que creemos sobre nosotros, las mentiras que creemos sobre todas las demás personas cambiarán casi como si fuera por arte de magia. A ver, vamos a hacer aquí una pausa. Vamos a pensar que yo creo
que yo soy una víctima. Me creo víctima, porque a lo mejor desde chiquito a mí me dijeron, ay, pobrecito de ti, ay, pobre de ti, porque estás pequeño, ay, pobre de ti tan flaquito, ay, y entre tanto pobre y situaciones que me pasaban, porque mis hermanos eran más grandes, porque yo corría y llegaba al último, porque lo que ustedes crean, quieran, yo me compré, me construí una imagen de pobre de mí. Es que, pues no, es que pues todos tienen lo mejor y yo no. Es que al que siempre le pasan las cosas es a mí. Es el que nunca gana soy yo. Y yo, esa es mi imagen, eso es lo que creo de mí. Si yo creo eso de mí, que soy una víctima, entonces los demás, ¿qué van a hacer? Los victimarios abusadores de mí, que soy la víctima. O sea, si yo me creo víctima, cuando yo me relacione con los demás, para que yo sea la víctima que yo creo que soy, los demás tienen que ser los malos que abusan de mí, la pobre víctima. Entonces, ¿cómo veo a los demás? Ah, pues son los abusadores, son los victimarios, porque para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Entonces, yo me caso con alguien, yo siempre me he sentido la víctima, y entonces mi marido, mi pareja, va a abusar de mí, me va a tratar mal, me va a poner el cuerno, no va a ser respetuoso conmigo, porque yo soy una víctima. Y en esta historia, los otros pues, son los que se relacionan conmigo, la pobre víctima. Entonces, si yo dejo de sentirme víctima, pues si ya no hay víctima, ya no es necesario un victimario, ya no es necesario un malo, porque yo ya no soy víctima. Y desde ahí empieza a haber un cambio en cómo yo percibo a los demás. Sigamos. Dice, si eliminamos las mentiras que creemos sobre nosotros, las mentiras que creemos sobre todas las demás personas cambiarán, casi como si fuera por arte de magia. Pues sí, porque es casi natural. Entonces, los personajes secundarios de nuestra historia cambiarán, pero eso no significa que sustituimos a una persona por otra. O sea, yo no cambio de marido, solo dejo de sentirme la víctima. Y si dejo de sentirme la víctima, el mismo marido que yo ya tenía, aquí dice, los personajes secundarios son los mismos. Lo que cambia es lo que creemos sobre ellos. Ah, pues como yo ya no soy la víctima, él no es victimario, él ya no es el malo. Esto cambia lo que nosotros proyectamos sobre ellos. Y con ese cambio, el modo de relacionarnos con ellos también cambia. Yo ya no me siento agredida, ya no me siento ofendida, ya no me siento atacada, porque ya no me siento víctima, ya no me creo víctima. Y ese cambio, que yo me quite del papel de, ay, tú me haces, es que tú no me sacas los domingos, porque como si me tuvieran que sacar los domingos, es que tú no me haces feliz, porque como si mi felicidad dependiera de que alguien hiciera esta pobre víctima feliz, ¿no? Como yo cambio esa autopercepción y obviamente la percepción del otro, ese cambio propicia a su vez un cambio en el modo en que nos perciben a nosotros. Y con ese cambio, el personaje secundario que nosotros representamos en su historia, pues cambia. O sea, el marido dice, ay, mi mujer siempre tirándose en el drama, ay, siempre quejándose. Pero resulta que la mujer deja de sentirse víctima. Y entonces ya no le dice, ay, es que tú no me haces feliz, me tienes aquí abandonada. Ya no le dice eso porque ya la mujer ya no se siente víctima. Y entonces la mujer dice, ay, qué bueno que estás, fíjate que me voy con unas amigas porque... Y entonces el marido dice, a ver, ¿qué le pasa a esta mujer? Ya no es el personaje secundario, la víctima que solo me está esperando para quejarse y reprocharme que siempre ha sido. Y se empieza a dar de manera natural un cambio porque se cambia la autopercepción, la proyección y la identificación. Igual que una ola que hace ondas en el agua, nos cambiamos a nosotros y todo lo demás cambia. Y aquí les puse el ejemplo de la víctima, pero a lo mejor puedo ser el culpable, o a lo mejor puedo ser el abusivo, o a lo mejor puedo ser el traicionado, o cómo te ves tú a ti mismo, cómo te consideras. ¿Te consideras el fracasado, o el exitoso, o el solitario, porque muchachos tenemos, pero variedad de personajes protagónicos cada quien en nuestra vida, según lo que
vivimos de chiquitos y la historia en la que nos fuimos envolviendo y nosotros cómo nos fuimos construyendo a nosotros, o sea, cómo se fue construyendo nuestra autoimagen, nosotros mismos, cómo se fue formando el personaje principal. Y entonces llega un momento en que concluimos, pues yo soy el, el excluido, el que nadie junta, al que nadie quiere, porque desde chico cuando se hacían equipos en la escuela, pues a mí nadie me pedía, yo me quedaba al final, o porque mis hermanos jugaban entre ellos y no me juntaban, o porque mis amigas me la cortaron conmigo y ya, o sea, las historias que cada quien vivió, que conformaron al personaje protagónico con el que ahora nos identificamos. Y en función de ese personaje, todos los demás se acomodan. Si yo soy el excluido, pues todos los demás son los indiferentes, porque no me toman, no me integran. Entonces esa es la indiferente grosera, esa es la indiferente engreída, esa es la indiferente eh, altanera, esa es la indiferente distraída, pero todos son indiferentes porque yo soy el transparente, el que nadie ve, el que nadie nota, para el que nadie es importante. Entonces, todo gira alrededor de mí, el protagónico. Cuando yo cambio mi forma de verme a mí mismo, dejo de creer las mentiras que me he creído, todos los demás personajes secundarios cambian porque entonces ya no se relacionan con ese excluido, ahora se relacionan con uno que ya no se cree el que es transparente, el que nadie quiere, el que nadie toma en cuenta. ¿Nos quedó más claro este complejo párrafo? Súper bien explicado. Gracias, Rocío. Ay, qué bueno que nos quedó más claro. Bueno, al contrario, mi Pati, gracias. Qué bueno que lo quisimos repetir. Seguimos entonces. Tú eres el único que puede cambiar tu historia. Esto lo consigues cambiando la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que cambias el personaje principal de tu historia, como por arte de magia, toda la historia empieza a cambiar a fin de adaptarse al nuevo personaje principal. Esto es fácil de demostrar porque de todos modos el personaje principal cambia, pero cambia por sí mismo sin que te des cuenta. La manera en la que percibes el mundo cuando tienes 8 o 9 años no es la misma que cuando tienes 15 o 16. Cuando empiezas la veintena, tu percepción vuelve a cambiar. Ves el mundo de una manera diferente. Cuando te acabas de casar o cuando tienes tu primer hijo, cambias lo que crees sobre ti mismo. Tu punto de vista cambia. Por eso dicen que vamos madurando, porque todo esto va cambiando. El modo en el que te expresas a ti mismo cambia y tus relaciones cambian. Todo cambia. Y el cambio puede resultar tan impresionante que parece que se trata de dos sueños distintos y de dos personas distintas. También cambian los personajes secundarios de tu vida. El modo en el que ves a tu padre y a tu madre cuando tienes 10 años cambia cuando tienes 20, 30, 40 y continúa cambiando. Cada día vuelves a escribir la historia de nuevo. Tan pronto como te despiertas por la mañana, tienes que acordarte de qué día es, tienes que acordarte de dónde estás y dónde está la historia antes de irte a dormir, solo para continuar con la historia, con tu vida. Tienes que ir al trabajo, tienes que realizar cualquier actividad que estuviera planificada para ese día y continúas escribiendo tu propia historia, pero sin darte cuenta, o sea, sin hacerlo consciente. Todo lo que forma tu historia está cambiando constantemente, incluso la historia que te cuentas a ti mismo sobre quién eres. Hace 20 años, el cuentista te dijo quién eras y tú se lo creíste. Hoy, el cuentista te cuenta otra historia sobre ti mismo y es completamente diferente esa historia. Por supuesto que el cuentista dirá, eso es porque tengo más experiencia, porque sé más, ahora soy más sabio. No es más que otro cuento. Toda tu vida ha sido un cuento. O sea, ahí sí, tómala. Toda tu vida resulta que ha sido un cuento. Si hablas sobre algo que te ocurrió cuando eras niño, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana tendrán un cuento diferente. Esto sucede porque solo compartimos el marco del sueño. Si dos de ustedes empiezan a hablar sobre algo que ocurrió hace 20 años, podría sonar como si se estuvieran refiriendo a dos acontecimientos distintos.
Tu padre afirma, esto es lo que ocurrió, esta es la verdad. Y tú dices, no, 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 estás equivocado. Esto es lo que realmente ocurrió. ¿Quién tiene razón y quién no la tiene? Bien, los dos tienen razón según sus historias, porque cada quien la vivió desde su ángulo particular, ¿no? Claro. Claro. Si 100 personas perciben el mismo acontecimiento, oyes 100 versiones distintas de la historia y todo el mundo afirma que su historia es la verdadera. Por supuesto, solo es verdad para esa persona y tu historia solo es verdadera para ti. Pero la voz del conocimiento empieza a buscar en todo lo que tienes en tu mente para darte la razón. Porque aparte tenemos ahí un guión que dice que el que tiene la razón gana, ¿no? Entonces hay que echar pleito como si es que fue esto, no, 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 fue así, no, 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 no. O sea, es como que hay que competir para ver quién gana diciendo, este fue el que dijo la mera verdad. Nunca va a ocurrir porque todos estamos viendo una película distinta, todos tenemos una tele distinta enfrente de nosotros. Incluso buscas aliados externos a fin de que se unan a ti en tu cruzada para tener razón y hacer que la otra persona no la tenga. ¿Por qué hacer ese intento para justificar lo que crees? O sea, es como, te juro que esto que veo en mi tele es la verdad. ¿Por qué? No necesitas quitarle la razón a nadie porque ya sabes que en su historia él tiene la razón y en tu historia tú tienes la razón. Por eso llega a ser hasta ridículo estar discutiendo con las personas. Ay, eso me debí de haber recordado hace rato que tuve una pequeña discusión con alguien, para que vean cómo se nos va. Entonces, la cuestión de tener razón o de estar equivocado se ha acabado. Ya no tienes que defender lo que crees, no importa. Cuando alcanzamos este nivel de conciencia, resulta más fácil no tomarse personalmente lo que las otras personas digan. Aquí vienen los 4 acuerdos, no te tomes las cosas personales. Okay. Sabemos que todas las personas que nos rodean son cuentistas y que todas distorsionan la verdad, y también nosotros. Lo que compartimos con la gente es solo nuestra percepción, no es más que nuestro punto de vista. Y esto es completamente normal, porque lo único con lo que contamos es con nuestro propio punto de vista. Así es como describimos cualquier cosa que presenciemos. Nuestro punto de vista depende de nuestra programación, que consiste en todas las cosas que forman nuestro árbol del conocimiento personal. Nuestro punto de vista también depende de cómo nos sentimos emocional y físicamente, y cambia de un momento al otro. Cambia cuando estamos enfadados o disgustados y cambia de nuevo cuando estamos contentos. Nuestra percepción cambia cuando estamos cansados o hambrientos. Los seres humanos modificamos constantemente lo que decimos, nuestra manera de reaccionar, lo que proyectamos, incluso modificamos lo que dice cualquier otra persona. Pues es que sí, somos artistas. Entonces ahora sí que según el mood en el que andemos, es como vamos a hacer el cuadro de ese día. Y si andamos con dolor de cabeza, el cuadro va a estar bastante patético. Pero si andamos contentos porque alguien nos chuleó en la mañana, bueno, el cuadro va a ser una lindura, ¿no? Sabes, el modo en el que creamos nuestras historias, nuestros cuentos, resulta muy interesante. Tenemos la tendencia a distorsionar todo lo que percibimos a fin de que esté en concordancia con lo que ya creemos. Arreglamos para que esté de acuerdo con nuestras mentiras. Resulta asombroso el modo en el que lo hacemos. Distorsionamos la imagen de cada uno de nuestros hijos. Distorsionamos la imagen de nuestra pareja. Y distorsionamos la imagen de nuestros padres. Incluso distorsionamos la imagen de nuestro perro o nuestro gato. La gente se me acerca y me dice, oh, he aprendido tanto de mi perro. Mi perro es casi humano. Ahora casi habla. Y realmente eso es lo que quiere decir. ¿Cuántas personas llevan a su perro un psicólogo para animales porque su perro tiene muchos problemas? Bueno, yo creo que eso pasa en Estados Unidos, no sé en México. ¿Ves de qué modo distorsionamos nuestra historia? La historia está basada en la realidad porque sí tenemos una conexión emocional con nuestro perro. No es verdad que nuestro perro casi hable o que sea casi humano. De verdad que eso, ahí sí yo me identifico. Mi perrita Lolita, yo digo, es que ya nomás le falta hablar. Porque mira, casi me dice las cosas. Yo sé que me decía, dame galleta. Y claro que no, lo que pasa es que la conozco desde hace 13 años que tiene la criaturita y ya sé
con qué postura corporal me dice dame de lo que estás comiendo, pero según yo, casi habla. Cuando hablamos de nuestros hijos, decimos, mis hijos son los mejores, hacen esto y lo otro. Otra persona que esté escuchando tal vez diga, no, mira los míos. Como artistas con un estilo propio, tenemos derecho a distorsionar nuestra historia. Pues es nuestro arte, ¿no? Cómo la vemos y cómo la presentamos. Eh, y de todos modos, esto es lo mejor que podemos hacer. La distorsión es nuestro punto de vista y tiene sentido para nosotros. Proyectamos nuestra historia y viendo la distorsión en ocasiones es posible regresar a nuestra propia verdad. Entonces, ¿quién dice que la distorsión de nuestra historia no es arte? Es arte y es hermoso. Los seres humanos somos los cuentistas de Dios. Hay algo que existe en el interior de todos nosotros que es capaz de interpretar todo lo que percibimos. Somos como los periodistas de Dios. Intentamos explicar cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Inventar historia forma parte de nuestra naturaleza y esa es la razón por la que creamos lenguajes. Esa es la razón por la que todas las religiones del mundo crean bellas mitologías. Intentamos expresar lo que percibimos y compartirlo. Y esto es algo que sucede continuamente. O sea, chicos, el tema de llegar a tu casa y decir, dejen que les cuente lo que pasó. Claro, es parte natural de te quiero compartir lo que pasó en mi historia. Y entonces nos explayamos y como artistas lo describimos. Y no, no manches, es que iba caminando yo como siempre, ¿no? O sea, ligerito, feliz, súper despreocupado. Y entonces llegó fulano y somos pero cuentistas, pero maravillosos. Hasta lo disfrutamos. Pero claro, y las mujeres más, somos las mejores cuentistas porque nos encanta aderezarle y ponerle ahí florecitas y de todo. Por eso a los hombres luego les gusta oír nuestras pláticas porque son más entretenidas. Somos artistas más creativas. Sí. Cuando conocemos a alguien nuevo, queremos saber su historia casi de inmediato. Le hacemos todas las preguntas claves. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hijos tienes? Esta interrogación es mutua. Apenas somos capaces de esperar para explicarle a esa persona nuestro punto de vista, para expresarle lo que sentimos, para compartir nuestra historia. Cuando experimentamos algo que nos gusta, queremos explicárselo a todo el mundo. Esa es la razón por la que hablamos tanto con la gente. Incluso cuando estamos solos, necesitamos compartir nuestra historia. Lo hacemos con nosotros mismos. Vemos una maravillosa puesta de sol y decimos, oh, qué puesta de sol más preciosa. O sea, nosotros mismos nos contamos la historia. Así de locos estamos. Nadie nos está escuchando excepto nosotros, pero de todos modos nos hablamos a nosotros mismos. También tenemos la necesidad de conocer la historia de otras personas porque nos gusta comparar notas. O podemos decir que como artistas nos gusta comparar nuestro arte. Vemos una película, nos gusta, y le preguntamos al amigo que nos acompañó, ¿qué te ha parecido la peli? Bien, quizá nuestro amigo tenga un punto de vista distinto y nos dice algo sobre la peli. ¿Qué dice aquí? Sobre Ella, aquí dice la Bella. bella, sí, yo también, pero bueno, sobre la escena, la que nosotros no vimos. Sobre la película. La película que nosotros no vimos. No, es que a mí me encantó cuando sacó la espada. ¿A qué hora sacó la espada? No, traía pistola. No, claro que sí, traía una espada. No la vi, no manches. Nos encanta estar contando las historias. Muy rápidamente cambiamos de opinión y objetamos. Bueno, la película entonces no ha sido tan buena como creía. Claro, porque ahí estamos comparando tú qué viste, yo qué vi, ok. De ese modo estamos intercambiando y modificando constantemente nuestra historia. Así es como se desarrolla el sueño de la humanidad. Nuestro sueño personal se mezcla con el sueño de otros soñadores y esto modifica el sueño más grande de la sociedad. Estás soñando la historia de tu vida y te aseguro que se trata de un arte. Tu arte es el arte de crear historias y compartirlas. Si te conociera hoy, vería tu verdadero yo detrás de tu historia. Vería cómo la fuerza vital crea arte a través de ti. Tu historia podría ser el mejor guión cinematográfico para cualquier película, porque todos somos unos cuentistas profesionales. Pero sé que cualquier cosa que me cuentes no es más que una historia. No tengo por qué creerla, pero puedo escucharla y disfrutarla. Puedo ir al cine para ver El Padrino y no me lo creo.
pero puedo disfrutar de ella, ¿no? Lo que estoy compartiendo contigo es el proceso personal sobre cómo recobré mi libertad personal. Estoy agradecido por la oportunidad de compartir mi historia, pero es solo una historia y solo es verdadera para mí. Algo que me parece muy interesante es que cada vez que comparto esta historia es diferente. Intento distorsionarla lo mínimo posible, pero incluso mi propia historia cambia. Si, a pesar de la distorsión, lo entiendes, puedes compararla con tu propio arte. En muchas ocasiones, no vemos nuestra propia creación, no vemos nuestras propias mentiras, pero a veces somos capaces de ver nuestra propia magnificencia en el reflejo de otra persona. Experimentando el amor de otra persona, podemos ver cuán maravillosos somos, de un artista a otro artista. Quizá podamos ver que es posible mejorar nuestro propio arte. Una vez que hemos cobrado conciencia para ver nuestra propia historia, descubrimos que existe otro modo de crear al personaje principal. Sin tomar conciencia, no hay nada que podamos hacer, porque la historia es tan poderosa que se escribe sola. Creamos la historia, le otorgamos nuestro poder personal y después la historia vive nuestra vida. Pero al darnos cuenta, recobramos el control de nuestra historia. Esa es la buena noticia. Si no nos gusta nuestra historia, nosotros somos los autores. Podemos cambiarla. Eso es lo mejor. Chicos, eso es lo mejor. Y acuérdense, toda historia se cambia partiendo de lo que crees de ti mismo, de cambiar las mentiras que has creído de ti, quién sabe desde cuándo. Cambiándote a ti, cambia naturalmente, se reacomodan todos los demás personajes, ellos empiezan a conducirse de manera diferente, entonces tú cambias también tu manera de responder y ellos empiezan a percibir un cambio. Y si no lo perciben, es su historia, es su problema. ¿Están de acuerdo? Puntos para reflexionar. ¿Alguien quiere leer los puntos para reflexionar? Yo. Ya sabía, por eso dije, ¿alguien quiere que me... Yo sé que le gusta leer. Dale, mi Pati. Gracias. Échate los puntos para reflexionar. Dice, puntos para reflexionar. Eres el autor de una historia continua que te cuentas a ti mismo. En tu historia, todo tiene que ver contigo. Trata de ti y tiene que ser así porque tú eres el centro de tu percepción. La historia está contada desde tu punto de vista. Creas una imagen de los personajes secundarios en tu historia y les asignas un papel para que lo representen. Lo único que realmente sabes de los personajes secundarios es la historia que creas sobre ellos. La verdad es que no conoces a nadie y que nadie te conoce a ti. El respeto es una de las grandes expresiones del amor. Si otras personas intentan escribir tu historia, significa que no te respetan. Consideran que no eres un buen artista capaz de escribir tu propia historia, aun cuando hayas nacido a fin de escribirla. El único modo de cambiar tu historia consiste en cambiar lo que crees sobre ti mismo. Si te desprendes de las mentiras que crees sobre ti, las mentiras que crees sobre las demás personas cambiarán. Cada vez que cambias al personaje principal de tu historia, toda la historia cambia para adaptarse al nuevo personaje principal. No pierdas tiempo tomándote las cosas personalmente. Cuando la gente habla contigo, lo que en realidad está haciendo es hablar con el personaje secundario de tu historia, de su historia. Cualquier cosa que la gente diga sobre ti no es más que proyección de la imagen que captan de ti. No tiene nada que ver contigo. Los seres humanos somos los cuentistas de Dios. Inventar historias e interpretar todo lo que percibimos forma parte de nuestra naturaleza. Si no nos damos cuenta, otorgamos nuestro poder personal a la historia y ésta se escribe sola. Al darnos cuenta, recuperamos el control de nuestra historia. Comprendemos que nosotros somos los autores y si no nos gusta la historia, la cambiamos. Tal cual. Así es. Qué capítulo, ¿no? Qué cañón. Súper, sí. Maravilloso como cada uno. Perdón, ahora cada vez que vaya yo conozco a una persona, me voy a acordar mucho cuando haga yo preguntas.
O sea, decir, te cuento mi historia y luego tú me cuentas la tuya. Y bueno, aquí, chicos, yo les diría, no lo dejen así como, ay, qué bonito capítulo y qué interesante estuvo. Yo les sugiero algo, llévenlo lo más personal que puedan. Estos puntos para reflexionar, yo les diría, lean el primero, por ejemplo, eres el autor de una historia continua que te cuentes a ti mismo. En tu historia todo tiene que ver contigo, trata sobre ti, tiene que ser así. Y ahora, todo lo que diga ese capítulo, desarróllalo, escribe. ¿Cuál es la historia que me estoy contando de mí? ¿Qué es lo que me he estado diciendo de mí mismo? Que soy que puedo, que no puedo, que me corresponde, que no se vale, o sea, desarrollémoslo para, para hacerlo realmente más personal, ¿no? Nada, porque todo el conocimiento este es súper revolucionador, pero se vuelve transformador cuando lo integramos ya en nuestro caso personal. Ahora sí que pongámosle nombre, pongámosle detalles a cada cosa. Creas una imagen de los personajes secundarios en tu historia y les asignas un papel para que lo representen. Ah, sí, a ver, voy a escribir quiénes son los personajes de mi historia, mis personajes secundarios y qué papel les he dado. Y empiezo a desmenuzar realmente esta historia mía que estoy viviendo. Lo único que realmente sabes de los personajes secundarios es la historia que creas. La verdad es que no conoce a nadie, que nadie te conoce a ti. ¿Qué de lo que yo sé de mí nadie conoce? Y entonces luego escribes y te vas a preguntar, pues, ¿qué habrá en los otros que ellos saben de ellos, pero que yo no sé? Aunque creo que sí los conozco. Y si vamos elaborando cada párrafo, muchachos, vamos a ir sacándole cada vez más provecho a esta lectura y vamos a ir haciendo un trabajo personal de autoconocimiento, de análisis y revisión de cómo estoy viviendo mi historia, qué me estoy contando, qué está pasando en mi historia, quiénes son los personajes secundarios, qué papeles he dado a cada uno, cómo me estoy relacionando con ellos. Y luego empiezo a poner, ¿y qué no me tendría yo que estar tomando personalmente? Cuando fulano hace esto y que yo me ofendo o que me enojo, pues, ¿qué estará viendo él en su pantalla o cómo será su historia que se comporta así? Porque entonces a lo mejor no viene enojado porque la trae conmigo, a lo mejor viene enojado porque le duele algo o porque trae un problema con alguien. Entonces, pues resulta que yo soy el último que se tendría que ofender porque el tema no es conmigo. Entonces, ir revisando para ir realmente trayendo a la vida todo este conocimiento y no dejarlo nada más como un concepto que fue interesante leer hoy, ¿no? Y pues, muchachos, escribamos nuestra historia como nosotros queremos. O sea, somos los cuentistas de Dios. Dios quiere cuentos felices. Y la verdad es que pues está ahí aguantando a pura drama y puro suspenso y cuentos de terror. Entonces, vamos a construir el sueño feliz. Y el sueño feliz parte de historias felices, de cuentos felices, de autoconceptos sanos, felices, amorosos. Entonces, pues no lo dejemos nada más en pues un bonito concepto, trabajémoslo, vamos a llevarlo a la vida y van a ver que este no se queda en un libro buenísimo e interesante, sino en una autotransformación, que eso es lo que tendríamos que lograr en estos tiempos en los que todo es sanar, soltar, resolver, mejorar, crecer, expandirnos, evolucionar, ¿vale? Ok. Bueno, pues qué bonita lectura tuvimos hoy. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que hacer, decir, comentar, preguntar? No. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. El próximo jueves viene el capítulo de la paz interior, que bueno, pues creo que es un tema que todos quisiéramos lograr, así que
Pues yo no lo voy a leer, me voy a esperar hasta el siguiente jueves para leerlo sabrosamente en equipo, ¿vale? Oye, Rocío, nada más una cuestión. Sí. Aquí entraría también el hecho de precisamente, sabes que la historia que alguien te cuenta o que tú cuentas no es la verdadera. Con respecto a otras personas, ¿puedes generar empatía? Claro, porque la empatía viene de que tú sabes, no es necesario que yo te crea tu historia, que te compre tu historia o que mi historia sea como tu historia para ser empáticos. Lo único que necesitamos tener para ser empáticos es la conciencia de que lo que tú vives, lo que tú crees, lo que tú me cuentas o lo que tú sientes que es tu vida, es verdad para ti. Okay. Porque lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo vivo y de lo que yo hablo, también es verdad para mí. Entonces, empatía es cuando yo me pongo en tus zapatos, cuando yo sé lo que tú sientes, cuando te entiendo. Y ponernos en los zapatos no es compartir historias ni creernos las historias, es saber que cada quien está viendo en su tele el programa que está saliendo. Entonces, si tú estás viendo eso en tu pantalla mental, ¿quién soy yo para juzgarte, cuestionarte? Aun y cuando yo sepa que es distinto a lo que está apareciendo en mi pantalla mental, pues eso es lo que tú estás viendo, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, si yo veo que lo que aparece en tu pantalla mental crea conflicto a ti, a mí o a otros, entonces tal vez yo haga algún intento de decir, bueno, ¿por qué no consideramos que ese es tu punto de vista y que no todos tienen por qué tener el mismo punto de vista? Y hablar entonces de manera muy simple de poder cuestionar si esa cosa que tú defiendes tanto y que está creando conflicto es de verdad la verdad absoluta. Y aún así, si no pasa, pues no pasa. El tema es no tomárselo personal, no crear polémica, no entrar en conflictos, no sentirse agredido. Para mí ser empático es decir, alguna razón tendrás para hacer eso o para aportarte así o para tener esa actitud y esa razón seguramente está apareciendo en tu cuento, en tu historia y tú la estás creyendo. Ok. Y Ujú. entonces, ¿qué pasa? Pues sé que no te voy a convencer de otra cosa porque tú estás viendo las cosas así y yo estoy viendo otra historia, otra imagen en mi pantalla mental y pues mejor nos respetamos, ¿no? Que es lo que dice el autor. Ujú. Respetar es con amor saber que tú eres un cuentista igual que yo y que los dos somos periodistas de Dios. Ujú. Entonces, tú estás haciendo tu reportaje para Dios, yo estoy haciendo el mío. A lo mejor estamos reportando, somos, no sé, estos reporteros de guerra, y tú estás reportando la guerra desde la trinchera del de allá, yo la estoy reportando desde la trinchera desde acá. Ok. Entonces, estamos en la misma guerra, pero estamos en bandos opuestos. Entonces, claro que nuestro artículo de cómo va la guerra va a ser distinto, pero, pero es válido. Pero entonces no sería tanto empatía, sino más bien, porque empatía, como tú dices, es el hecho de ponerme en los zapatos de la persona. Y si me pongo en los zapatos de otra persona, estoy aceptando su historia. Entonces, más bien sería el hecho de aceptar, no aceptar, no juzgar. O sea, ver su historia, pero no juzgar, pues. O sea, ok, a lo mejor no acepto tu historia, pero No te juzgo, la no te respeto. juzgo, exacto. Y si quiero ser empático, tal vez decir, a ver, bueno, según tu historia, tú estás en esta situación y ya más o menos veo lo que tú estás viendo en tu pantalla. Entonces, si yo estuviera en tus zapatos viendo lo mismo en mi pantalla que tú ves en la tuya, pues probablemente me sentiría igual que tú. Y entonces ahí Ah, ya ok. puedo ser Ahí empático. exacto, sí. No te compro lo que tú me dices que ves en tu pantalla, pero logro ponerme momentáneamente en tu asiento a ver cómo se ve la peli desde tu asiento. Ah, ok, desde tu asiento se ve así, ya entiendo por qué eres como eres, actúas como actúas, ok, y eso es ser empático, Ah, ok. me pongo en tu punto de vista, desde tu ángulo, lo veo y digo, ok,
si yo estuviera pasando por lo mismo, me hubiera pasado lo mismo de chiquito, estuviera sentada en el mismo lugar, probablemente estaría reaccionando como tú reaccionas. Ahora lo entiendo. Ahora, sí. Sí. Entonces sí se Ujú. genera empatía. Sí se genera empatía y mucha compasión También. y mucha armonía. Porque, pues, ¿de qué nos vamos a pelear si los dos estamos viendo o sea, si los dos creemos que lo que estamos viendo es lo que es? Entonces, pues, cada quien en su ring y todos cuates, Claro. ¿no? Perfecto. Y así se Gracias. acabarían los conflictos en el mundo, los pleitos, los divorcios, los... En palabras es muy fácil, ¿verdad? Sí, por eso hay que llevarlo a la vida, a escribirlo. Bueno, yo esto que leí, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo es mi historia? ¿Qué pienso yo de mí? ¿Quiénes son mis personajes secundarios? ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Qué cuento me estoy contando yo de ellos? ¿Qué me gusta? Y si no me gusta, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo tendría que cambiar yo? ¿Me tratan mal? Bueno, entonces me tengo que quitar del papel de la maltratada. Porque mientras yo me quede en el papel de la maltratada, tiene que haber un maltratador. Claro. Todo parte de mí. Ok. Pues gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un placer, buenas noches, que descansen y Un nos abrazo vemos de pronto. luz, de mucho amor Igual, para todos. igual. Besos a todos. Buenas noches. Gracias a ti, Silvia. Gracias a ti, hermosa. Un abrazo. Norma, un abrazo. Raúl, Adriana, Muchas Tania. gracias a ustedes y Bye. a todos. Gracias. Buenas noches a Descansen. todos. Hasta la próxima. Igual, Dios sí, los hasta la bendiga. próxima, Raúl. Igualmente. Bendiciones. Bye, bye.